Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por apuntaros una jornada más a esta ya quinta edición de Mobile Week, un encuentro, en este caso virtual, que nos invita a reflexionar sobre toda esa tecnología y digitalización que más afecta al conjunto de la ciudadanía y, de hecho, en el que la ciudadanía somos los protagonistas. Este año Mobile Week tiene tres temáticas que son el eje de esta edición. Por un lado, la privacidad en Internet y también la seguridad. Por el otro, las habilidades digitales aplicadas al mundo profesional. Y por último, el papel de la tecnología en la era del COVID-19. La charla que vamos a protagonizar ahora en breves momentos y que tiene por título El talento digital, se enmarca en el segundo bloque que he mencionado. La digitalización, no hay duda de que está cambiando el mundo entero y también, por ende, las empresas. En este contexto, el talento es un factor clave. ¿Pero qué es el talento digital? ¿Y cuáles son las habilidades que debemos tener los profesionales de hoy en día y también en un futuro próximo? ¿Es fácil o es difícil digitalizar una empresa? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que trataremos de contestar a continuación y para ello me acompañan Laura Gil, directora de Transformación Digital en DAM, y Jordi Arrufí, director del programa Barcelona Digital Talent en Mobile World Capital Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bienvenidos. Antes de dar paso a la charla, como siempre, recordaros que esto no solo pasa aquí, en la antigua fábrica DAM, sino que también pasa ahí, donde sea que estéis siguiendo esta charla. Así que, como siempre, os invitamos a participar del turno final de preguntas. Durante toda la charla podéis mandar vuestras preguntas, comentarios en la casilla, en el chat, que encontraréis justo debajo de la pantalla por la que podéis seguir en estos momentos la charla. Así que os invitamos a hacerlo porque al final les traspasaremos a los ponentes vuestras preguntas. Bueno, ha llegado el momento de dar inicio a esta sesión y para empezar me gustaría plantearos una pregunta que seguro que para vosotros es facilísimo contestar, lo tenéis muy por la mano, pero quizás hay gente que nos está siguiendo, que le interesa el tema, pero que no está muy metido en la materia y no sabe muy bien de qué se trata y es como central para entender un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la transformación digital? Si os parece, arranco. Claro. No es tan obvia la pregunta ni tan fácil de contestar, pero siempre entendemos que transformación digital tiene dos palabras. Una es digitalización, lo cual es una condición necesaria, pero no suficiente. Digitalización quiere decir, sobre todo en el mundo de la empresa, aplicar tecnología para conseguir mejores resultados, ya sea tener una mejor, por ejemplo, satisfacción de cliente, ya sea reducir costes, ya sea aumentar ingresos, etcétera, etcétera. La diferencia, porque esto se ha hecho siempre, la diferencia es que ahora lo hacemos con tecnologías digitales más avanzadas, inteligencia artificial, big data, robotización, etcétera, etcétera. Y como decía, esta es la parte necesaria, pero no suficiente. Cuando hablamos de transformación digital, quiere decir que esa compañía hace una transformación incluso de su modelo de negocio para poder seguir siendo competitivo. Para entenderlo podemos coger ejemplos de compañías que todos tenemos en nuestro imaginario que no han sido capaces de adaptarse a esa digitalización, por ejemplo el caso de Nokia o el caso de Blockbuster, ¿no? Que todos habíamos sido consumidores seguramente de estas dos compañías y que vinieron sustitutivos de esas compañías que se llaman Netflix, que se llaman Apple. Pues si en lugar de desaparecer esa compañía se transforma, es decir, por ejemplo Nokia se transforma en Apple, eso es transformación, es cambiar tu modelo de negocio, tu propuesta de valor utilizando esa tecnología digital. Laura. Para mí la transformación va de eso, ¿no? De un cambio cultural, sobre todo, apalancado en la tecnología y en la digitalización. Y es decir, aprovechar las herramientas y las soluciones tecnológicas que ya tenemos al alcance para todo, ¿no? En el caso de centrado en una compañía, como es el caso de DAM, pues es algo que impacta desde los agricultores a temas industriales, a temas de organización, de cómo trabajamos, incluso de cómo es el puesto de trabajo. Al final es un concepto que impacta en todas las áreas, en todas las marcas, es algo muy cross. Y el objetivo, estoy de acuerdo con Jordi, al final es mejorar la eficiencia y sobre todo crecer, ¿no? Vender más, ya sea porque son
porque somos mejores con las herramientas que disponemos, pero también porque somos capaces de crear nuevos servicios, nuevo valor añadido o nuevos modelos de negocio. Un resumen, porque es muy complicado y la última vez que me preguntaron esto estuve una hora hablando sin parar, así que... Te lo agradezco. Jordi, tú que tienes un poco más quizás la visión de contexto, la visión holística, no sé si nos puedes explicar qué está pasando en clave digitalización en la ciudad de Barcelona. Bueno, Barcelona es una de las principales economías digitales de Europa. Creo que prácticamente no hay discusión, según distintos indicadores, que es la principal economía digital del sur de Europa, y estamos, como vemos aquí en la presentación, pues en el top 8 europeo, en función del índice, incluso en el top 20 a nivel global. Hay muchas maneras de medir esta economía digital, pero sobre todo un indicador clave es el nivel de digitalización de las empresas. Y aquí vemos que realmente en Barcelona se sucede una serie de, de condiciones que hacen que haya muchas compañías cada vez más digitales, que han nacido ya digitales o que se están transformando. Pero si tengo que resumir en dos fortalezas de lo que es la economía digital, sobre todo las empresas o la economía digital en Barcelona, diría dos factores. Uno es que somos una verdadera fábrica de startups, somos la quinta ciudad europea en número de startups y también entre la quinta y la sexta europea en captación de inversión, es decir, que son startups que ya son maduras, que atraen inversión. Esto por una parte. Y por otro, somos una economía que ha sido capaz de atraer inversión extranjera en tecnología. Es decir, que muchas multinacionales vienen aquí y confían en Barcelona para implantar sus centros de desarrollo de tecnología que desde Barcelona desplegarán esta tecnología alrededor del mundo. No entraré en cada uno de estos ejemplos, pero sí que quería hacer hincapié en que todas estas distintas organizaciones que al final necesitan o están implantando digitalización, sean startups, sean pues centros de investigación, sean fabricantes de tecnología, ¿no?, como Microsoft, etcétera, o las propias compañías, ¿no?, como veremos en el caso de DAM hoy, ¿no?, compañías de sectores que ya estaban ahí antes de la digitalización y se están transformando digitalmente. Todas estas compañías tienen una cosa en común como mínimo, y es que necesitan profesionales digitales, necesitan talento digital, que es el título de la presentación. Claro. Laura, desde el caso concreto de DAM, todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues, a ver, en el caso de DAM, desde hace 5 años que ya empezamos con esta apuesta por la transformación digital y esa es la noticia, ¿no? Un poco en este mapa tan esperanzador y tan bonito de lo que es Barcelona, hay la realidad de las compañías que sufrimos del día a día, luchando con todo esto, perdón, no en contra, sí, y al final tenemos que competir con ese panorama de startups, de empresas tecnológicas, con una cultura muy distinta a lo que son las empresas industriales, con una historia de 145 años, y tenemos que adaptarnos también para retener, para fidelizar ese talento, para captar talento joven y para, sobre todo, incorporar perfiles que no teníamos, ¿no? En el caso de DAM, os explico un poco cómo ha sido este plan, ¿no?, este camino que llevamos recorriendo 5 años. Iniciamos un proceso muy centrado en la parte de consumidor, ¿no?, en esta fase inicial, y ya una vez tuvimos toda esta parte resuelta o encauzada, empezamos toda esta parte, un proyecto mucho más cross a toda la compañía. Es decir, toda la parte de B2B, industria, cultura, workplace, todo su alcance, ¿no?, un impacto en toda la compañía, en toda la cadena de valor. El objetivo final de lo que se queda de la transformación digital son la parte de un data hub y un centro de innovación. Que esto es lo que, una vez hechos estos deberes iniciales, que es donde estamos ahora, que es lo que se tiene que quedar a largo plazo en la compañía. Como veis, esto muy rápido, estamos con un roadmap de unos 220 proyectos, de los cuales hemos ya finalizado un 75%. Estamos hablando de toda la cadena de valor, ¿vale?, y proyectos cross, como podéis ver, de innovación, cultura y personas. Como ejes críticos, ¿no?, o puntos críticos en este proceso, solo destacar que el centro de todo esto son las personas, que la tecnología es un medio, no es el fin, ¿vale?, y que va de un cambio cultural, ¿vale?, sobre todo en las organizaciones como las nuestras, ¿no? Que hay que potenciar esta cultura de la mediación también, nunca olvidar la parte de la comunicación y dedicar los recursos necesarios, tanto en personas como económicos,
y sobre todo un liderazgo y un sponsorship de muy alto nivel dentro de la compañía. Claro, entiendo que la captación de talento digital es como clave o fundamental en este panorama que estamos describiendo, ¿no? Que estamos dibujando, para precisamente conseguir empresas pues que estén a la orden del día, que estén digitalizadas, que no se queden atrás, ¿no? Que no sean blockbuster. Pero claro, no sé si creéis que el mercado laboral está preparado para este panorama que estamos dibujando, o más o menos, o no. Bueno, la realidad es que, como decíamos, ¿no? A medida que la economía es más digital, bien porque compañías como DAM, que ya estaban ahí, se transforman digitalmente, o bien porque nacen nuevas compañías que ya nacen digitales, la cuestión es que el volumen de profesionales digitales cada vez que se necesita en el mercado cada vez es más amplio, ¿no? De hecho, en Europa, en los últimos 10 años, casi no se ha generado empleo. O sea, ha crecido un 3.4% la creación de empleo, mientras que en el ámbito de los ICT, de los especialistas en tecnología, ha crecido en más de un 40%. Esto ya refleja algo que ya está pasando y que se espera. De hecho, el World Economic Forum dice que en el año 2025, 9 de cada 10 profesiones más demandadas estarán vinculadas directamente con lo digital, ¿no? Con lo cual, en relación a la pregunta de si estamos preparados o no, hombre, la verdad es que falta mucho talento y esa es la gran paradoja. En un año como el 2020, que ha sido, como sabemos, muy duro desde el punto de vista también de mercado de trabajo, en el caso de Cataluña, según la encuesta de la EPA, se destruyeron más de 130.000 puestos de trabajo. Pues el sector tecnológico generó 14.700 puestos de trabajo en ese mismo año, ¿no? De hecho, la pandemia ha sido también un acelerador de la digitalización. Entonces, hay mucha más demanda. En Barcelona, por ejemplo, en los 2 últimos años, la demanda, es decir, las empresas que ponen ofertas de trabajo digitales, ha aumentado un 80%, y en cambio la capacidad que tenemos nosotros como economía o como ciudad de generar ese talento digital, universidades, FPs, bootcamps, o atraer talento de otras ciudades, crece, pero no en la misma proporción, un 20%, con lo cual se genera que el famoso gap de talento es escaso. El talento digital, curiosamente, es escaso. Entonces, el mercado ahora mismo no está preparado en el sentido de que hay escasez de este perfil de talento digital. Claro, ¿qué se puede hacer, no? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para hacer que, bueno, que vayan los dos trenes un poco a la par? Porque es que si no, claro, falta, ¿no? Falta Sí. ese gap que decíamos. Totalmente. Claro, ¿cuáles son los un poco al hilo, ¿no? A colación de esto que venimos hablando, ¿cuál es el principal reto que se encuentran las empresas en este contexto de digitalización innegable e irreversible que estamos viviendo ya, porque ya lo estamos viviendo? Ayer, de hecho, una persona que participaba en una de las charlas decía, yo le preguntaba, ¿hay marcha atrás? Y me dice, no, y tampoco quiero que la haya. Claro, o sea, esto va para adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante, no? Yo creo que como compañías el reto que tenemos es cómo reconvertimos el talento interno, que es importantísimo, porque esto no solo va de tecnología, sino también va de conocer muy bien el negocio y de aplicar todos estos conocimientos, con lo cual yo creo que las compañías, el reto principal que tenemos, aparte de evidentemente captar talento de fuera, y habrá perfiles que vamos a buscar en el mercado fuera, creo que el reto sobre todo es cómo formamos a la gente de dentro, y esto va de combinar conocimiento de negocio con conocimiento digital o tecnológico. Yo creo que aquí también nosotros lo hemos enfocado así desde el principio, sobre todo, coger a gente de diferentes áreas y hemos creado un equipo híbrido con distintos perfiles y posteriormente nos hemos formado. Entonces, y luego además el otro reto es cómo convivimos con perfiles externos que nos ayudan desde otras compañías, desde startups, implementando soluciones, de desarrolladores externos. O sea, convivimos con un mapa de talento interno y externo, entonces que tampoco creo que haya que perder la cabeza contratando a 50.000 personas desde el día 1. Creo que también hay que ponerle mucha cabeza y ver cuándo toca ir incorporando este perfil, sobre todo reconvirtiendo, ¿no?, ese talento interno, que es mucho y es necesario además. Claro, es un poco el renovarse o morir a nivel personal, profesional, Exacto, digamos, sí. ¿no? Que también, bueno, pues te da esa chispa, ¿no? Esas ganas de seguir aprendiendo y seguir trabajando, porque si te quedas estancado, pues es un poco el día de la marmota, ¿no? Siempre lo mismo. Total. Entonces, bueno, aprovechando de que los tiempos cambian, está bien que la gente también, los profesionales también cambien, ¿no? Oye, muchísimas gracias a ambos. Tenemos, por suerte, bastante tiempo para preguntas.
Y es que hay muchas preguntas, así que vamos a aprovechar a dar voz a tanta gente como podamos, la gente que está siguiendo esta charla. Antes, en todo caso, me gustaría como colofón, digamos, de todo lo que se ha hablado, quizás destacar ítems importantes, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has dicho, que lo importante son las personas, la tecnología es un medio, o sea, no perder eso que decías, ¿no? La cabeza de qué es lo importante, las personas, aprovechar el talento que tenemos y darle ese potencial y también captar talento de fuera, evidentemente, si es necesario. Ese perfil de Barcelona, como dice la canción, Barcelona tiene poder en el mundo startup, o sea que es importante, ¿no? También llevar las cosas al ritmo de los tiempos y ahora quizás pues es eso, lo startup y la captación de talento digital también, por supuesto. Y la importancia de eso, reciclarse, ¿no? De seguir para adelante haciendo lo que haces, pero siguiendo el ritmo de los tiempos. Vamos a pasar a algunas de las preguntas del público que son muy curiosos, habéis despertado mucho la curiosidad en ellos y algunas de las preguntas, no sé si voy a poder dar voz a todo el mundo, pero vamos a intentarlo. Una pregunta de Miquel para Jordi en concreto. Dice, Jordi ha hablado del profesional digital. ¿Cómo se define? Bueno, realmente profesional digital podemos considerarlo en distintos niveles, ¿no? Es decir, desde el usuario de herramientas digitales, de hecho, hoy en día todos prácticamente los profesionales somos usuarios, ¿no? Aunque sea de una herramienta de videoconferencias, una herramienta de gestión de clientes que se llama el CRM, de gestión de procesos que se llama ERP. Ese es un primer nivel, el profesional digital que conoce esas herramientas para hacer mejor su trabajo. Esto hoy en día, que nos parece obvio, cada vez será más necesario y con tecnologías más avanzadas, ¿no? Pongo dos ejemplos. Una doctora o un doctor que para diagnosticar o hacer un tratamiento sobre el cáncer se va a apoyar en una inteligencia artificial que lo que va a hacer es hacer un diagnóstico más preciso de lo que haría él o ella mismo porque, digamos, que tiene esa capacidad de gestionar datos de forma masiva. O un abogado, por ejemplo, un profesional del sector legal, que será capaz de predecir el resultado, por ejemplo, de un litigio gracias justamente a esta inteligencia artificial que va a combinar distintos históricos, ¿no? De distintos litigios y va a poderle predecir la posibilidad de éxito, los tiempos, los costes, ¿no? Entonces, uso de estas herramientas y dominio de estas herramientas, que además irán evolucionando, con lo cual estamos obligados a ir evolucionando también nosotros como usuarios. Hay un siguiente nivel, que es el profesional que es capaz de desarrollar esa tecnología. Son los profesionales que están en el nivel de implementación. Por ejemplo, en Barcelona, algunos de los más demandados son los desarrolladores de software, de aplicaciones móviles, de páginas web. Son algunos de los que hay más ofertas de trabajo, ¿no? Pero digamos que aquí hay un catálogo muy amplio, hay menú para todos los profesionales. O sea, no pensemos que esto es para ingenieros, no. Justamente aquí hay una cuestión que es el tema del reskilling, ¿no? Decir, oye, mira, yo soy una persona muy creativa. Bueno, pues hay una profesión que hoy en día es muy demandada en Barcelona, que es la de experiencia de usuario digital. Sabemos que nosotros, cuanto más, digamos, agradable, ¿no? Más fácil es la experiencia en una solución digital, más volvemos, más compramos, etcétera, ¿no? Pues este es uno de los caminos. Otra puede ser analista de datos. Me gustan los números, me puedo convertir en analista de datos. Es decir, que el abanico es amplísimo, pero el mensaje que quería insistir es que no es solamente para ingenieros, que también, sino que prácticamente todos, en mayor o menor medida, en mayor o menor nivel, nos podemos convertir en profesionales digitales. Nuria formula una pregunta que yo creo que podéis contestar ambos. La pregunta es, ¿cuáles son los perfiles digitales que más se necesitarán en los próximos años? Es una pregunta interesada, pero está muy bien, ¿no? Porque sí. no es eso de decir, bueno, esto está pasando y yo me quedo al margen y no me importa. Está bien que se interese, ¿no? Por saberlo, porque quizás ahí hace un quiebro profesional y se reconduce. Sí, yo, por mi parte, diría, sobre todo, el futuro pasará por la inteligencia artificial y por los datos. Creo, no sé cómo lo ve Jordi, pero... Sí, mira, coincide con los datos que tenemos, desde Mobile World Capital, Barcelona Digital Talent, hacemos un análisis cada año y analizamos cuáles son la demanda de perfiles más emergentes, es decir, que todavía es baja, la inteligencia artificial todavía es baja, pero si comparas de un año hacia el otro, ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con, al final, la gestión de los datos, ¿no? En toda su expansión. Impresión 3D, curiosamente, son perfiles muy demandados. Claro. Insisto que al final también hay una nueva filosofía que es lo que le llaman el low coding, es decir, que cada vez más estas tecnologías
podrán ser usadas o implementadas por profesionales que no vienen del campo súper técnico, ¿no? Sino que también serán democratizadas para que cualquier profesional pueda usarlas. Mencionabas justamente la impresión 3D y fue un campo demandadísimo y utilísimo en justamente uno de los ejes temáticos que trata esta Mobile Week, que es el poder, el valor, el papel de la tecnología en plena pandemia. Porque claro, cuando había escasez de materiales, como por ejemplo de las pantallas, ¿no? para proteger al personal sanitario que estaba tratando de salvar vidas, pues la gente que domina la impresión 3D se puso como loca a imprimir pantallas y bueno, por ende a salvar vidas de retruc, ¿no? De una forma indirecta, o sea que sí, que la impresión 3D está a la orden del día. Siguiente pregunta, una de Mercé para Laura. Mercé pregunta, el talento digital está muy asociado a los jóvenes. ¿Cómo podemos el resto de profesionales de otras edades adaptarnos al contexto digital actual? Aquí, lo hablábamos el otro día, yo destacaría dos cosas. Uno son los skills puramente digitales, de conocimientos digitales, ¿no? Que no tiene que pasar por ser desarrollador ni tener un perfil o un background muy tecnológico. Es mi caso, yo vengo del mundo financiero además, imagínate, que sobre todo es desarrollar tus soft skills, ¿no? Diríamos. La parte más de trabajo en equipo, de cómo solucionar problemas, de cómo te autogestionas, de cómo trabajas en equipo, cómo tienes una visión transversal y no por silos de áreas. Entonces, yo creo que todo esto se puede desarrollar y, como decía antes, sobre todo luego también desarrollar, pues depende de lo que te vas a dedicar, pues evidentemente te tienes que formar. Y entendiendo la formación como una formación continua. O sea, no una formación que hago cuando tengo X años y me olvido toda mi carrera. Sino, no, es algo que te vas a tener que estar formándote continuamente. Creo que la concepción de la formación ha cambiado ya radicalmente y yo creo que pasa por estas dos cosas. Si tú quieres dedicarte a temas tecnológicos, vale, vas a aprovechar tu conocimiento de negocio, te formas en lo que tú quieras dedicarte, pero luego tienes que desarrollar sobre todo estos skills más soft. Jordi, que lo hablábamos del otro día y nos parece una parte fundamental de todo lo que es los puestos de trabajo en tecnología. Quizás vamos a abordar las dos últimas preguntas, son muy interesantes. Hay una en concreto para Jordi y otra abierta para los dos. Elisabet le pregunta a Jordi, Barcelona se ha convertido en un hub de talento digital, pero ¿cómo se prevé que evolucione esta tendencia en los próximos años? Yo sinceramente creo que soy optimista por naturaleza, también lo tengo que decir, pero creo que evolucionará en positivo, porque los indicadores así lo demuestran, ¿no? Somos una fábrica de startup, como decías. Entonces, esto será la economía digital del futuro. Esto nos garantiza que seremos relevantes en unos años. Captamos inversión para esas startups, lo cual quiere decir que seremos relevantes en el negocio digital. También tenemos compañías, grandes corporaciones, como el caso de DAM y muchas más, que se están digitalizando y cada vez necesitan ese perfil digital. Y vemos que lo llevan en el ADN, que lo tienen muy claro, que tienen Chief Digital Officers, ¿no? Eso es el principal compromiso, ¿no? Cuando tienen gente como Laura, que su cometido en la organización es digitalizarla, ¿no? Es decir, que se lo toman seriamente. Y además, como somos una ciudad que tiene muchos atributos para atraer talento, porque clima, cultura, bueno, y otros atributos, no entro y todos lo conocemos, bueno, hemos sido capaces de atraer inversión de multinacionales que ponen aquí sus centros de tecnología. Creo que eso nos sitúa en un punto de partida muy bueno. A nivel del sur de Europa somos el número 1 y cada vez vamos escalando posiciones, con lo cual yo quiero ser optimista, quiero ser optimista, sí, por supuesto. Ferran formula una pregunta para ambos. Dice, ¿qué pasa con aquellos profesionales del sector del marketing, las relaciones públicas o el patrocinio, perfiles clásicos? ¿Cómo permutan a su readaptación digital? Buena pregunta. Yo creo que ahora el marketing, o sea, yo no soy del área de marketing, pero voy a dar mi opinión. Claro. Creo que en las áreas de marketing ahora están conviviendo todavía estos dos perfiles, ¿no? Los perfiles como más tradicionales, que se van adaptando a usar herramientas digitales, con estos perfiles como más disruptivos, ¿no? Que saben de user experience, de cómo desarrollar una relación con el consumidor. Estos nuevos puestos ahora están conviviendo con perfiles más clásicos. Y todavía en las empresas tenemos el marketing y el marketing digital. Claro.
vale, yo como creo que de aquí 2 días solo habrá el marketing digital, creo que los perfiles más clásicos o más tradicionales, por decirlo de alguna manera, seguramente se tienen que adaptar, ya no solo a ser usuarios de ciertas tecnologías, sino a aprender de verdad cómo gestionar un CRM, cómo segmentar contenidos, cómo desarrollar una campaña. O sea, hay unas cosas muy, muy técnicas que sin duda, aunque no las vayan a desarrollar o hacer en su día a día, ellos las tienen que realmente conocer muy bien, porque el marketing ha cambiado radicalmente y además ha cambiado la relación con el consumidor. Hemos pasado a hacer cosas para la masa sin saber a quién se las hacíamos, qué le decíamos al consumidor, se lo decíamos a todos, ¿no? Y ahora tenemos tanta información que bien usada nos puede hacer a tener una relación muy directa, con lo cual hay que entender muy bien cómo usar la tecnología. Esto no solo va de tener alguien que te gestiona las redes sociales, sino es mucho más profundo. Y si vas además a empresas, por ejemplo, como la nuestra, que tradicionalmente no transaccionábamos con el consumidor final, sino que nosotros, pues, en nuestra cadena de valor, ya ves, tenemos nuestros canales, alimentación, hostelería. Claro, cuando vas a crear modelos que ya transaccionas con el consumidor, ¿vale? Pues aquí tienes la necesidad de tener unos conocimientos que antes no se tenían. En empresas como la nuestra, ¿eh? Y eso pasa sin duda por formación en estas nuevas tecnologías. No hay más. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que es una de las funciones de la empresa que es más susceptible de digitalización. Claro, la cerveza en sí es un producto y no lo vas a digitalizar. Quizás digitalizarás parte de la producción, pero la parte de relación con el cliente, sea un corporativo, un Horeca, un canal, o sea un consumidor, sí que se va a digitalizar, ¿no? Y de hecho ya está muy digitalizado. Es más, el producto no, pero pues puedes crear muchos servicios alrededor de ese producto. Es la famosa servitización, ¿no? Exacto. Se llama. Entonces, has apuntado un tema muy interesante, que es la parte de conocer mejor al consumidor para casi personalizarle la experiencia. Exacto. Algo que nos sucede cada día, no sé si sois usuarios de Spotify o algún servicio de streaming, en que ya te ofrecen la lista de reproducción para ti. ¿Por qué? Porque saben cuáles son sus patrones de consumo y además saben cómo es la gente como tú, con lo cual te ofrecen música que quizás no conozcas, pero que seguro que te va a gustar. Y esto seguramente pasará en productos de consumo, ¿no? Cerveza o cualquier otro. Eso es marketing, conocer bien el consumidor, personalizar la experiencia, tener datos del usuario final y no solamente del intermediario, ¿no? Exacto. Claro, entonces el marketing será muy, 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 muy digital y no quedará otra que transformarse también, no solo las compañías, los profesionales, transformarse digitalmente. La edad no puede ser la excusa, porque las carreras profesionales de ahora, por suerte, como vivimos más años, son más largas. Pero la diferencia es que antes solo había 1 o 2 tecnologías que te cambiaban tu trabajo. Ahora es que es continuo, es que de aquí 10 años habrán otras tecnologías que ahora empezamos a oír hablar que nos cambiarán la manera como trabajamos. Entonces no nos quedará otra, en el marketing, en cualquier otra función, que aprenderlas, porque lo que no vamos a hacer es reciclar continuamente a los profesionales, ¿no? Es decir, esto lo he hecho y ficho de nuevos. No tendríamos gente suficiente tampoco, ni es la solución. Y además esto, yo creo que además la gracia de esto va no es de los senior o de los junior, de millennials o no millennials, o de los que son digitales o de los que no. Esto va de que hay que convivir y todos sumamos. Con lo cual hay gente que tiene mucho conocimiento de negocio y le falta un conocimiento digital, y luego gente que tiene mucho conocimiento digital pero tiene 0 conocimiento de negocio. Entonces, la clave de las empresas es buscar este equilibrio, cómo le doy el conocimiento de negocio a unos y a los otros el digital. Y entonces la obligación de las empresas es proporcionar a nuestros colaboradores y colaboradoras las herramientas para conseguir esta formación y conseguir estos skills que hace pues pocos años no teníamos. Así que... No sé si puedo añadir, es que estamos a tiempo todavía, ¿no? Es que has comentado un tema, el del profesional híbrido famoso, ¿no? Es decir, a veces pensamos en el profesional digital como alguien que abandona su campo y de repente se convierte en un programador web o en una lista de datos, ¿no? Una gráfica que al final no hemos mostrado, pero es una gráfica que tiene que ver con los salarios de los profesionales híbridos, es decir, alguien que conoce un sector, sea el de la fabricación, sea el sector de salud, el que sea, pero que además tiene una capa de conocimiento de aplicar esa tecnología en ese sector, ¿no? Sea a nivel de usuario, de negocio o incluso de desarrollo. Y esos profesionales, el mercado lo que dice es que les paga más, porque son más completos, porque tienen un conocimiento sectorial, ¿no? Entonces, vamos hacia ahí, a esos profesionales híbridos, donde hay un conocimiento sectorial añadido a un conocimiento de tecnología, claramente.
De hecho, como tenemos todavía unos minutos, os he dicho que va a ser la última pregunta, pero va a ser mentira, porque hay otra que nos ha llegado que me parece muy interesante también porque da esa hibridez también a la Mobile Week, porque trata un tema del que estuvimos hablando ayer. Entonces, me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros. Irene pregunta: ¿creéis que la educación obligatoria tendría que incluir nociones básicas de Big Data o de inteligencia artificial? Hombre, yo creo que aquí la educación juega un papel clave, está claro, como para todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo en este campo, quiero decir, si vamos a hablar de las profesiones del futuro que van a jugar un papel fundamental, pues evidentemente la educación tiene algo que decir y que hacer, ¿no? Yo creo que sí, que no lo limitaría solo a los datos y a la inteligencia artificial, sino lo extendería a todas las tecnologías y además a estos skills que hablábamos antes, que a veces no nos han enseñado suficiente en la escuela, como por ejemplo la comunicación. O sea, es algo que realmente las escuelas tienen un papel fundamental y que es clave para estos puestos del futuro y que a veces, bueno, al menos hablo por mí, en mi caso, quizás no me lo desarrollaron suficientemente en la escuela, en el periodo escolar, ¿no? Totalmente de acuerdo también. Me gustaría que hubiera confrontación porque siempre da más juego, pero es que estamos de acuerdo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, claro, allí se hablaba mucho del inglés como, digamos, esa competencia que teníamos que tener todos a futuro para pues, tener más posibilidades profesionales. Y tenían razón, es verdad. Se ha demostrado que hoy en día si tienes inglés, pues tienes más competencias profesionales. A futuro, esas competencias profesionales, diría que a futuro y a presente, son justamente... bueno, robótica, inteligencia artificial, datos, diría que digitalización en el sentido más amplio. Es una lástima porque están apareciendo el fenómeno de las academias de robótica, que son extraescolares, que al final lo que hacen es ofrecer más posibilidades, bueno, como pasaba antes con el inglés, ¿no? Y lo llevo a una academia a la niña o al niño para que conozca estas competencias, cuando efectivamente estoy de acuerdo, debería ser un conocimiento troncal. No solamente en la educación obligatoria, en cualquier, por ejemplo, formación profesional, en cualquier universidad de cualquier campo, para generar esos perfiles híbridos, tendríamos que tener la asignatura o el bloque de tecnología como algo totalmente transversal. Eso por supuesto, vaya. Pero ya que estoy, como tenemos tiempo, quería decir que no termina aquí la formación, es decir, que tenemos que formarnos siempre, toda la vida. Entonces, se impondrán también formatos de formación un poquito más ágiles, como los MOOCs, estas plataformas de conocimiento más por píldoras, porque deberemos estar aprendiendo siempre. Pues muchísimas gracias, Jordi y Laura, por darnos una visión bastante panorámica de cuáles son las habilidades que deberíamos tener si queremos pues, seguir el ritmo de los tiempos laborales y cuáles son los retos que tenemos también por delante. A todos, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir la Mobile Week. Os invitamos a seguir todas las jornadas que quedan por delante, pero en concreto, si os ha interesado la charla que acabamos de realizar, os proponemos, en concreto, la conferencia de Fernando de la Rosa, es profesor en Estrategia Digital y cofundador de Fox Eyes School, y también la de Mariona Vicens, responsable de Innovación y Transformación Digital en CaixaBank. Muchísimas gracias y hasta pronto.